Ok, entonces vamos a la tercera parte del tema de sucesiones numéricas. La clase del día de hoy vamos a ver el tema de sucesiones geométricas, ¿vale? Bueno, entonces llamamos sucesiones geométricas aquella en la que cada uno de los términos se obtiene multiplicando por una cantidad constante. A esta cantidad constante se le llama razón, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una sucesión geométrica tendría la forma a subíndice 1. El siguiente término se obtiene multiplicando a subíndice 1 por r. El término 3 se obtiene multiplicando el término 2 por r, por ese mismo número r que se llama razón, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo podemos calcular la razón en una sucesión geométrica? Pues podemos agarrar, por ejemplo, parejitas de números. Si lo hiciéramos en orden, puedo agarrar el término 6 y dividirlo entre el término 5, entre el que está antes que él. O puedo agarrar el término 5 y dividirlo entre el término 4, que es uno antes del que está. O, por ejemplo, aquí, si seguimos esta formulita, puedo agarrar el término 4 y dividirlo entre el 3, y me tiene que dar exactamente lo mismo que si yo divido el término tercero entre el segundo término, y esto debe de ser lo mismo que si divido el segundo término entre el primero. Así es como puedo calcular la razón. ¿De acuerdo? Entonces, pues prácticamente una sucesión geométrica va a tener esta expresión. A1, el siguiente término va a ser A1 por R, el siguiente término, que sería el tercero, va a ser A1 por R al cuadrado, el siguiente término, es decir, el cuarto, va a tener la forma A1 por R al cubo, y así sucesivamente. Entonces, el enésimo término de una sucesión geométrica va a tener la forma A1 por R elevado a la n-1, ¿sale? Bueno, entonces aquí A1 es el primer término de la sucesión, A subíndice n es el enésimo término de la sucesión, el cual me permite calcular el término que yo quiera, y R recibe el nombre de razón de la sucesión. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, ¿por qué aparece número 2 en la fórmula? Porque en la primera parte de este tema de sucesiones numéricas le habíamos asignado el número 1 a la formulita para calcular el enésimo término de una sucesión aritmética. ¿De acuerdo? Pues acuérdense, una sucesión aritmética se obtiene a través de suma o resta de números. Y en este caso, una sucesión geométrica se obtiene mediante una multiplicación de números, ¿vale? Eso es bien importante. Empecemos con ejemplitos entonces. Empezamos con cosas sencillas. Aquí en la primera pregunta nos están planteando qué patrón modela la siguiente sucesión. 2, 6, 18, 54. De nueva cuenta, como en las clases anteriores, habíamos dicho que si aumenta la magnitud de los términos de la sucesión, pues significa que o se suma o se multiplica por un número. En este caso, como estamos trabajando con ejemplos de sucesiones geométricas, pues tenemos que ver por qué número se multiplica. Por ejemplo, si estoy en el 2 y quiero llegar al 6, pues multiplico 2 por 3, me da 6. Si estoy en el 6 y quiero llegar al 18, multiplico 6 por 3 y obtengo 18. Si estoy en el 18, multiplico 18 por 3 y me da 54. Entonces, el patrón que modela la siguiente sucesión es se multiplica por 3 al término anterior. ¿De acuerdo? Que era el inciso B. Siguiente pregunta. ¿Qué patrón modela a la siguiente sucesión? 1, 6, 36, 216. Otra vez, cuando me preguntan qué patrón modela la siguiente sucesión, me están preguntando qué le tengo que ir agregando de manera constante a cada uno de los términos para generar los que le siguen. Pues de nueva cuenta, como aumenta la magnitud de los términos de la sucesión, pues vamos a tener que multiplicar por un número. Por ejemplo, si estoy en el 1, 1 por cuánto me da 6, pues 1 por 6 es 6. Si estoy en el 6, 6 por cuánto me da 36, pues de nuevo 6.
Y 36 por 6, pues me da 216. Por eso el patrón que modela la sucesión sería, se va multiplicando por 6 al término anterior. Sería el inciso A, ¿sale? Vamos multiplicando de 6 en 6. ¿Ok? A ver, siguiente pregunta. ¿Qué patrón modela a la siguiente sucesión? Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, ahora la magnitud de los números en la sucesión va disminuyendo. Significa en este caso que pues vamos dividiendo, es decir, vamos a multiplicar por una fracción. Entonces, a lo mejor es más sencillo verlo con los números más pequeñitos. Por ejemplo, el 32 es la mitad de 64 y el 64 es la mitad de 128 y el 128 es la mitad de 256. Quiere decir entonces que cada uno de los números se va multiplicando por un medio. Es decir, multiplicar por un medio equivale a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, para ir haciendo los números cada vez más pequeñitos, vamos dividiendo entre 2 al término anterior, que sería el inciso D. ¿De acuerdo? Entonces, dividir entre 2 equivale a multiplicar por un medio. Más adelante vamos a ver ejemplitos de este tipo. ¿Sale? Pero es bien importante que recuerden, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces, en este caso, la respuesta es el inciso D. Se divide entre 2 al término anterior. En el ejemplo 4, ¿qué patrón modela a la siguiente sucesión? 10,000, 1000, 100, 10. Pues entonces aquí vamos dividiendo entre ¿cuánto? Pues vamos dividiendo entre ¿cuántos ceros le van volando? ¿Cuántos ceros cuentan? Por ejemplo, aquí originalmente el 10,000 tiene 4 ceros, el 1000 tiene 3 ceros, el 100 tiene 2 ceros, el 10 tiene un cero. A medida que vamos moviéndonos en la sucesión numérica, se le van quitando un cero a los términos anteriores. Y eso equivale a dividir entre ¿cuánto? A dividir entre 10, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería el inciso C. Si yo divido 10,000 entre 10, me quedan 1000. Si 1000 lo divido entre 10, me dan 100. Si yo divido 100 entre 10, me da 10. Y así sucesivamente. La respuesta sería que el patrón numérico que modela esta sucesión geométrica sería se divide entre 10 al término anterior. ¿De acuerdo? Ok. A ver, entonces, pues ya pasamos las preguntas teóricas y sencillitas. Vamos a practicar ahora entonces algunos cálculos, ¿no? En este ejemplo 5, ¿qué número continúa en la siguiente sucesión? 1, 4, 16, 64. Bueno, si yo estoy en el 1, ¿qué número multiplicado por 1 me da 4? Pues 4, ¿verdad? Porque 1 por 4 daría 4. Y si estoy en el 4, 4 por cuánto me da 16? Pues también por 4. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Pues en este caso, el patrón numérico consiste en ir multiplicando de 4 en 4, ¿de acuerdo? Por eso, si yo multiplico 64 por 4, 64 por 4 es 256, que sería el inciso D de dedo, ¿de acuerdo? Entonces, ya que encuentro el patrón numérico, lo que voy a hacer es multiplicar el último término por ese patrón numérico y obtengo la respuesta. Por ejemplo, con este mismo ejercicio, si a mí me preguntaran cuál es la formulita que me permite generar a todos los números que deben de aparecer en la sucesión numérica, es decir, si a mí me preguntan cuál es el enésimo término de esta misma sucesión, bueno, pues aquí el primer término vale 1, el segundo término vale 4, el tercer término vale 16 y el cuarto término vale 64. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que la razón, o sea, la cantidad por la cual se va multiplicando a cada término para generar toda la sucesión, se puede calcular dividiendo ya sea el cuarto término entre el tercero, o dividiendo el tercer término entre el segundo, o dividiendo el segundo término entre el primero. Aquí, para que ustedes se den cuenta que nos da lo mismo, pues lo vamos a hacer así. Vamos a dividir el cuarto término
entre el tercero, es decir, divido 64 entre 4. Y eso debe de ser lo mismo que si divido el tercer término entre el segundo, 16 entre 4, y eso me debe dar lo mismo que si yo divido el segundo término entre el primero, o sea, 4 entre 1. 64 entre 16 es lo mismo que 16 entre 4, y esto es lo mismo que 4 entre 1, y esto prácticamente es 4, ¿vale? Entonces es lo que se tiene que ir multiplicando para generar la sucesión. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir el valor del primer término de la sucesión, que en este ejemplo vale 1, y la razón, que nos dio 4, en nuestra formulita para calcular el enésimo término de la sucesión geométrica, que recordarán tiene esta forma. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Para este ejercicio, el enésimo término, o sea, la formulita que nos genera cualquier término de la sucesión, tiene la expresión matemática a subíndice n, o sea, el enésimo término, es A1 vale 1 y R vale 4, pero 1 por 4 al n-1 pues es 4n a la menos 1. Y con esta formulita ustedes generan los términos que quieran, los que quieran. Así es como calculamos el enésimo término, ¿vale? A ver, vamos con más ejemplos. En este ejercicio, en el ejercicio 6, ¿qué número continúa en la siguiente sucesión? 1, 5, 25, 125. Pues si se dan cuenta aquí vamos multiplicando de ¿cuánto? ¿Ya lo vieron? Efectivamente, vamos multiplicando de 5 en 5. Entonces, si a mí me preguntan qué número continúa en la siguiente sucesión, pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar 125 por 5. Si multiplicamos 125 por 5, obtenemos 625. Y la respuesta sería el inciso A. ¿De acuerdo? Muy fácil hasta aquí. Bueno, ¿qué pasa si me preguntaran por el enésimo término de esa misma sucesión? Otra vez, recuerden, el enésimo término es la expresión matemática que me permite generar todos los términos de la sucesión. Bueno, pues en este caso, el primer término vale 1, el segundo término vale 5, el tercer término vale 25, el cuarto término vale 125. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la razón, o sea, por qué número tuve que multiplicar los términos anteriores para generar toda la sucesión. Otra vez, pues vamos a ver que si yo divido el cuarto término entre el tercer término entre el segundo y el segundo término entre el primero, aquí están las operaciones, pues me tiene que dar el mismo valor, 5, ¿verdad? Que hace rato ya habíamos visto que cada uno de los términos de esta sucesión se obtiene multiplicando por 5, ¿vale? Entonces ya tenemos a R, que vale 5, y necesitamos el primer término de la sucesión, que en este caso pues vale 1. Y metemos el valor de el primer término de la sucesión y el de la razón que hemos calculado en nuestra formulita de el término enésimo de una sucesión geométrica. Quedaría así entonces. Término enésimo es igual a 1, que es el primer término de la sucesión, por la razón, que en este caso nos dio 5, elevado a la n menos 1. Siempre va a ser la razón elevado a la n menos 1. Y 1 por esta expresión, pues nada más nos quedaría 5 a la n menos 1. Entonces, con esta formulita de 5 elevado a la n menos 1, pueden generar los términos que ustedes gusten en esta sucesión numérica, que es geométrica, ¿verdad? Porque se está obteniendo cada término por la multiplicación de un número constante. En este caso es 5. A ver, vamos con otro ejemplo. A ver, vamos con el ejercicio 7. ¿Qué número continúa en la siguiente sucesión? Bueno, pues tenemos 1, 6, 36 y 216. ¿Ya vieron por cuánto se va multiplicando? Ya, ¿verdad? Efectivamente, es por 6. 1 por 6 es 6. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Por eso, si yo multiplico 216 por 6, 216 por 6 me da 1296. Y la respuesta se encuentra en el inciso C. ¿De acuerdo?
Ok. Si yo quisiera saber cuál es el enésimo término de esta misma sucesión numérica, de nueva cuenta, acuérdense, el enésimo término es la expresión matemática o fórmula matemática que me permite generar todos los demás términos de la sucesión. Bueno, pues en este caso vemos que el primer término vale 1, el segundo vale 6, el tercero vale 36 y el cuarto término vale 216. ¿De acuerdo? Otra vez, pues vamos a calcular la razón. La razón, bueno, pues de nueva cuenta estamos aquí practicando, ¿verdad? Cómo calcular la razón. La razón, bueno, pues puedo agarrar el cuarto término y dividirlo entre el tercer término, o agarrar el tercer término y dividirlo entre el segundo término de la sucesión, o bien agarrar el segundo término de la sucesión y dividirlo entre el primero. En este caso queda 64 entre 16, es lo mismo que 16 entre 4, 16 entre 4 es lo mismo que 4 entre 1, que es 4. ¿De acuerdo? Entonces, el primer término vale 1, la razón nos dio 4, entonces por eso nos queda como expresión 4 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Bueno, aquí lo que cabe aclarar es que basta con que ustedes agarren pues dos números pegaditos, ¿eh? O sea, pueden agarrar por ejemplo el 36 y dividirlo entre 6 y luego agarrar el 6 y dividirlo entre 1, ¿sale? Si les da el mismo numerito, bueno, pues ya podemos deducir que se trata de una sucesión geométrica, ¿sale? Entonces tampoco agarren todos los números, yo estoy agarrando todos pues, para practicar los cálculos, ¿vale? Ok. A ver, vamos con el ejercicio 8. ¿Qué número continúa en la siguiente sucesión? 4, 12, 36 y 108, perdón. ¿Ya vieron por qué número se tiene que ir multiplicando a los anteriores para generar el que sigue? Ok, ya lo vieron, ¿verdad? Es por el 3. 4 por 3 es 12. 12 por 3 es 36. 36 por 3 nos da 108. Entonces, quiere decir que si yo multiplico 108 por 3, 108 por 3 me daría 324. Entonces la respuesta sería el inciso B, ¿vale? Otra vez, si yo quisiera calcular el enésimo término, pues entonces tenemos aquí a los primeros 4 términos de la sucesión, tenemos que calcular la razón, ¿verdad? Que ya sabemos que es 3. Bueno, si no supiéramos que es 3, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, puedo agarrar el cuarto término y dividirlo entre el tercero. Aquí está la división, miren. Me tiene que dar lo mismo que si yo divido el tercer término entre el segundo. Aquí está, miren, 36 entre 12. Y eso debe de ser igual a que si yo divido el segundo término entre el primero, que es 12 cuartos. 108 entre 36, 36 entre 12 y 12 entre 4 da lo mismo y eso es 3. Eso nos da 3. Bueno, pues acuérdense, ya que tenemos esta razón, ya nada más necesitamos el primer término de la sucesión y sustituimos el primer término de la sucesión y la razón en nuestra formulita del enésimo término para una sucesión geométrica. Quedaría entonces a subíndice n es 4 por 3 elevado a la n menos 1. La razón siempre va a estar elevada a la n menos 1. Y esta formulita, es decir, el enésimo término, nos permite generar todos los términos que uno quiera de esta sucesión. ¿Vale? ¿Ya va quedando más claro? Okay. Ejemplo 9. ¿Qué número continúa en la siguiente sucesión? 256, 128, 64, 32 y así sucesivamente. Bueno, pues a diferencia de los ejercicios anteriores, ahora los numeritos se van haciendo más pequeños. Quiere decir entonces que vamos a tener que ir multiplicando por una fracción o dividiendo, ¿verdad? Eso es equivalente por un numerito. Otra vez aquí conviene verlo al revés. El 32 es la mitad de 64. El 64 es la mitad de 128 y 128 es la mitad de 256. Entonces,
Para ir generando los términos de la sucesión, lo que estamos haciendo es multiplicar por un medio. Multiplicar por un medio pues equivale a dividir entre 2. Por eso, para saber qué término sigue, después del 32 sería 32 por un medio, es decir, la mitad de 32. 32 por un medio es 32 medios y 32 medios es 16, ¿vale? Entonces recuerden, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. De nueva cuenta, ¿cuál sería el enésimo término de esta misma sucesión? Bueno, pues aquí tenemos enlistados cada uno de los primeros 4 términos de la sucesión. La razón, pues ya sabemos que es un medio, pero si no supiéramos, otra vez, pues puedo agarrar el cuarto término y dividirlo entre el tercero, aquí está, o dividir el tercer término y dividirlo entre el segundo, aquí está, o dividir el segundo término entre el primero, y nos debe de dar lo mismo. Si simplificamos estas fracciones, nos debe de dar un medio. Aquí es más fácil verlo con 32/64. Entonces ya tenemos el primer término de la sucesión, que vale 256, y vimos que la razón vale un medio. Si metemos estos valores en la fórmula para formar el enésimo término de una sucesión geométrica, vamos a tener A1, que es el primer término de la sucesión, vale 256 por R vale un medio, elevado a la n-1. Y con esta expresión matemática, que se le llama el enésimo término, vamos a generar los términos que yo quiera de este ejercicio, ¿vale? Ok, vamos a el ejercicio 10. ¿Qué número continúa en la siguiente sucesión? 729, 243, 81, 27. De nueva cuenta, se darán ustedes cuenta, vaya la redundancia, de que los numeritos van disminuyendo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por cuánto estoy multiplicando o dividiendo, verdad? Entonces, en este caso, estoy multiplicando por la fracción 1/3. 1/3. Entonces, si yo multiplico 27 por 1/3, multiplicar por 1/3 es lo mismo que dividir entre 3. 27 por 1/3, pues es 27 tercios. Y 27 tercios es 9. Pues el número que sigue después del 27 es 9, ¿vale? A ver, vamos en este mismo ejercicio. Si a mí me preguntaran cuál es el enésimo término, es decir, ¿con qué fórmula genero todos los números? Pues de nueva cuenta, lo que tengo que hacer es calcular R. Vamos a suponer que pues no me doy cuenta que es 1/3. Entonces, otra vez, agarran, por ejemplo, el cuarto término y lo dividen entre el tercero. 27 entre 81. Aquí está, mira. O agarran el tercer término y lo dividen entre el segundo, que es 81 entre 243. O bien dividen el 243 entre 729. Bueno, si simplificamos estas fracciones, que de hecho sería más fácil verlo con la de 27 sobre 81, eso es 1/3. Esto es 1/3. Entonces vamos a meter el valor del primer término de la sucesión y el de la razón que acabamos de ver en nuestra formulita. Y nos quedaría entonces el enésimo término de esta sucesión es 729 por R, que vale 1/3, y R siempre va elevado a la n-1. Y con esta expresión matemática, a la cual se le llama el enésimo término, generamos todos los términos de esta sucesión, ¿vale? Ok, en este ejercicio 11, ¿qué número continúa en la siguiente sucesión? 640, 320, 160 y 80. De nueva cuenta, si observamos, los numeritos van disminuyendo. ¿Ya se dieron cuenta por cuánto estamos multiplicando? Ya, ¿verdad? Estamos multiplicando por un medio, ¿verdad? 80 es la mitad de 160. 160 es la mitad de 320 y 320 es la mitad de 640. Bueno, pues entonces vamos a multiplicar 80 por un medio. 80 por un medio, que es lo mismo que 80 medios, es 40. Y de nueva cuenta, les repito, multiplicar por un medio un número
equivale a dividir entre 2 ese mismo número. La respuesta sería 40, inciso C, ¿vale? Ok. ¿Qué pasa entonces si quisiéramos encontrar el enésimo término? Pues de nueva cuenta podemos agarrar el cuarto término y dividirlo entre el tercero, o agarrar este tercer término y dividirlo entre el segundo, dividir el segundo entre el primero y vamos a llegar a lo mismo. Simplificando todas estas fracciones vamos a llegar a lo mismo porque son fracciones equivalentes. Nos debe dar un medio. Pues ya que tenemos ubicado el valor de R y el del primer término de la asociación, metemos estos datos en nuestra formulita y tenemos 640 por un medio elevado a la n-1. Y con esta expresión matemática generamos cualquier término de esta asociación numérica. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó más claro? Ok. Bueno, para este ejercicio. Fíjense que en este ejercicio tenemos 40 novenos, 20 tercios, 10 y ahora nos preguntan los términos que van en estos espacios. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como ya hemos estado practicando esto, pues vamos a calcular R, ¿verdad? Vamos a ver por cuánto se tuvo que ir multiplicando cada una de estas fracciones para generar los siguientes números. Bueno, pues aquí voy a agarrar el tercer término, que es 10, y lo voy a ver como 10 entre 1, y lo voy a dividir entre el segundo término, que es 20 entre 3. Estoy viendo el 10 como 10 entre 1, pues porque voy a dividirlo entre una fracción para hacer la llamada ley del sándwich, ¿no? Entonces 10 es lo mismo que 10 entre 1. Voy a dividir 10 entre 1, entre el término anterior, que es 20 entre 3. Y eso me debe dar lo mismo que si yo agarro 20 tercios y lo divido entre 40 novenos. En ambos casos me va a dar 3 medios. Simplificando esto y aplicando ley del sándwich, háganlo ustedes, nos tiene que dar 3 medios. Quiere decir que cada uno de estos numeritos se va obteniendo mediante la multiplicación del número 3 medios. Ya que tenemos el primer término de la sucesión numérica y que hemos calculado la razón, pues meto estos dos valores en nuestra formulita del enésimo término y quedaría 40 novenos por 3 medios, que es R, elevado a la n-1. Ok, ahora, pues si se dan cuenta, este es el primer término, segundo, tercero, cuarto y quinto. Necesito calcular el cuarto y el quinto término. Voy a ocupar entonces la formulita del enésimo término que acabamos de calcular hace unos minutos. Y voy a sustituir en lugar de n, 4, porque me interesa saber el 1, 2, 3, el cuarto término. ¿Qué número va en esta cuarta posición? Entonces quedaría 40 novenos por 3 medios y en lugar de n pongo 4. Y 4 menos 1 me da 3. Entonces me quedaría 40 novenos, 3 medios al cubo. 3 al cubo significa multiplicar a sí mismo el 3 veces. Y 2 al cubo significa multiplicar a sí mismo el 2 3 veces. Ahora fíjense, aquí voy a poner así. 3 por 3, 9. Ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque 3 por 3 al ser 9, con este 9 que está aquí abajo, se cancela. Entonces 3 por 3, 9. Con el 9 de abajo se cancela. Este 3 sobró. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ahora divido 40 entre 8. 40 entre 8 es 5. Y 5 por el 3 que me sobró, 5 por 3 me da 15. Entonces aquí debe de ir 15. Después del 10 debe de ir 15. Ahora vamos a calcular el número que debería de ir en la quinta posición. De nuevo, ocupamos esta misma formulita del enésimo término, está escrita acá también. Y ahora en lugar de n ponemos 5. Quedaría 40 novenos por 3 medios elevado a la 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. Bueno, pues 3 medios a la 4. 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3. Y 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, de nueva cuenta, 3 por 3, 9. Me detengo en ese 9 para que se cancele con el 9 que está aquí abajo. Pero este otro 3 por 3 es 9, este que está aquí. ¿Ya lo ven? 2 por 2, 4 por 2, 8.
y me sobra este 2. Estoy ocupando esto como lo hicimos anteriormente acá a la izquierda. Entonces, fíjense, me está sobrando 9 medios, porque 40 entre 8 es 5. Y 5 por 9 medios, 5 por 9, 45 medios. Bueno, yo lo hago así para ahorrar tiempo y no hacer un numerote muy grandote. Pero ustedes están en todo el derecho de multiplicar todos estos números y luego multiplicarlo por 40 novenos. Si ustedes simplifican las fracciones, tienen que llegar exactamente a lo mismo. ¿Sale? Ok, entonces la respuesta debe de tener al 15 y al 45 medios. Y la respuesta que tiene a 15 y a 45 medios se encuentra en el inciso B. Son los numeritos que completan esta secuencia. ¿Vale? Ok. A ver, entonces vamos con otro ejemplo. ¿Qué número continúa en la siguiente sucesión? Bueno, pues de nueva cuenta, vamos a calcular el valor de R. Vamos a agarrar el tercer término, 3, y lo vamos a dividir entre el primero. 3 entre 9 medios. Otra vez, como voy a dividir un entero entre una fracción, voy a volver fracción al 3 de una vez. 3 es 3 entre 1. 3 entre 1 entre 9 medios debe de ser lo mismo que dividir 9 medios entre 27 cuartos. Bueno, háganlo ustedes y van a ver que cualquiera de estas divisiones nos debe de dar 2 tercios. Es el valor de R. Es decir, cada uno de estos términos se genera multiplicando al término anterior por 2 tercios. Bueno, pues ya que tengo ubicado el primer término de la sucesión y ya que hemos calculado el valor de la razón, pues metemos estos dos datos en nuestra formulita del enésimo término de una sucesión geométrica. Por eso el enésimo término queda como 27 cuartos por 2 tercios elevado a la n-1. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra formulita para hacer los cálculos. De nueva cuenta, me piden aquí qué números deben de ocupar los espacios 1, 2, 3, 4 y 5. Pues vamos a ocupar la formulita que acabamos de determinar hace unos segundos. Entonces, término 4 sería 27 cuartos por 2 tercios elevado a la 4 menos 1, que es 3. Es 27 cuartos por 2 tercios elevado a la 3. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo es 8. Y 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que es 27. Bueno, pues aquí se cancela el 27 y solamente queda 8 entre 4. Y 8 entre 4 es 2. Entonces, después del 3 debería de ir un 2, ¿vale? Okay. Ahora vamos a calcular el número que ocuparía la quinta posición. Entonces, n vale 5. Por eso quedaría 27 cuartos por 2 tercios de 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. Bueno, 2 tercios a la 4. Me voy a apoyar de el 2 tercios al cubo que ya calculamos aquí. 2 tercios a la 4, pues prácticamente es agarrar este 2 tercios al cubo y volverlo a multiplicar por otro 2 tercios. Pues entonces 2 tercios al cubo fue 8/27, por eso aquí aparece, miren, 8/27 por otros 2 tercios, para que sea ahora sí 2 tercios a la 4. ¿Sale? A ver, si no, si se perdieron es 2 a la 4 es multiplicar al 2 así mismo 4 veces. 2 por 2 por 2 es 8. Por otro 2, ahí me está sobrando ese 2. 3 a la 4 es multiplicar así mismo el 3 4 veces. 3 por 3 por 3 da 27. Y ahí me sobra otro 3. Los dejé así para que se cancele este 27 con este 27. Si multiplico 8 por 2 es 16 y 16 entre 4 es 4. 4 tercios. Entonces la respuesta debe de tener 2,4 tercios. Y la respuesta que tiene el 2 y el 4 tercios se encuentra en el inciso C. ¿Vale? Otra vez, si a ustedes no les convence mucho esta manera en que yo hago las cuentas, yo los hago así para no gastar más tiempo, ¿no? Es recomendable que ustedes lo hagan así porque en el examen tampoco tienen tanto tiempo. Pero les repito, ustedes, bueno, si quieren hacer las multiplicaciones todas corridas, pues van a tener al final que simplificar la fracción y vamos a tener que llegar a lo mismo. Se tarden un poquito más que yo, no importa,
¿Vale? Ok. A ver, vamos con el ejercicio 14. Dice qué número continúa en la siguiente sucesión. Bueno, hay sucesiones geométricas que no es necesario que estemos haciendo todo el cálculo de R, como hace ratito. De hecho, no es tan tardado, ¿verdad? Pero bueno, ustedes son muy observadores y aquí ustedes podrán ver algún comportamiento. Por ejemplo, en este ejercicio, los numeradores de las fracciones se van obteniendo dividiendo entre 2. Por ejemplo, 16 entre 2 es 8, 8 entre 2 es 4. Pues parece que arriba vamos dividiendo entre 2 y abajo vamos dividiendo entre 3. 27 entre 3, 9, 9 entre 3, 3. Entonces parece que ya encontramos un patrón numérico. Si ya encontraron un patrón numérico, pues también es válido. Bueno, entonces, siguiendo este patrón numérico, tendríamos 16 entre 2 es 8, 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Y aquí abajo sería 27 entre 3 es 9, 9 entre 3 es 3, 3 entre 1 pues es un tercio. Bueno, aquí ya sabemos que va un 2, ¿no? Que es 2 entre 1, 2. Ahí está. Pero ahora, pues aquí es donde hay que tener cuidado, porque aquí me quedó 2 entre 1, porque era arriba, acuérdense, 4 entre 2, 4 entre 2 es 2, por eso sale este 2. Y abajo es dividir entre 3, es 3 entre 1, 3 entre 1, ¿sale? Entonces aquí, perdón, fue 3 entre 3 es 1, 3 entre 3 es 1. Ahora para el siguiente término es 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, y abajo es 1 entre 3, o sea, 1 entre 3 es un tercio. Entonces me queda 1 sobre un tercio. Voy a dividir un entero entre una fracción, ¿sale? Entonces, ese 1 de arriba lo voy a volver fracción dividiéndolo entre 1 de nuevo. Y voy a aplicar la ley del sándwich. Entonces quedaría 1 por 3, 3, 1 por 1, 1. Por eso el otro numerito sería, entonces el otro numerito sería 3. Entonces la respuesta se encontraría en el inciso A. ¿Sí? Bueno, si ustedes ven que la sucesión es fácil de hacer, háganla. Si no, bueno, pues utilicen el procedimiento de calcular R, como lo hemos hecho. Tenemos que llegar a lo mismo, ¿vale? Ok, bueno, pues sería todo.